Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, necesidad de arrepentimiento. Arrepentimiento es algo por lo que todos necesitamos pasar, y esto debido básicamente a que no somos perfectos. El ser humano perfecto no existe. Somos una rara mezcla de virtud y defecto. Y en muchas ocasiones optamos por decisiones, conductas, que se traducen en apartarnos de la voluntad de Dios, en una palabra, pecar. Ya el que dice que no ha pecado, como dice el autor bíblico, le hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. Lo cierto más bien es que necesitamos todos pasar a través de la puerta del arrepentimiento como para poder superar caídas, superar deslices, superar pérdida de ruta en nuestras vidas. Todo eso requiere arrepentimiento. Y ese es entonces precisamente nuestro tema hoy, necesidad de arrepentimiento. Se lee en el libro de Salmos, en la Biblia capítulo 7 y verso 12, si una persona no se arrepiente, Dios afilará su espada, tensará su arco y le pondrá la cuerda. Esto viene a contradecir la idea de muchos de que Dios es bueno a un punto de la ingenuidad, rayando con la ingenuidad. Digo esto porque cuando converso con muchas personas me quedo con la sensación de que conciben a Dios como un viejecillo de pelo blanco, de larga barba blanca, vestido en una túnica especial, que solo tiene, como si fuese una especie de Santa Claus, solo tiene regalos, bendiciones y milagros para la gente. Pero saben, Dios, que Él nos enseñó a llamarle Padre al orar, Dios por nuestro bien tiene que intervenir. Dios nos da, según la Biblia, oportunidad para que todos procedamos al arrepentimiento, pero ¿qué pasa si no lo hacemos? ¿Qué pasa cuando no pasamos un proceso de arrepentimiento? Bueno, lo que viene es el trato de Dios. Hay un momento donde ya lo único que queda es que Dios meta sus manos en nuestros asuntos, trate con nuestras vidas. Les recuerdo que Él es el alfarero y nosotros somos el barro en sus manos. Y eso no es un concepto grosero ni grotesco, sino un concepto real que le hace a Él Dios y a nosotros nos hace criaturas dependientes de Él. Y miren qué abiertamente nos habla el autor bíblico a este respecto. Lo leo de nuevo, Salmos 7:12. Si una persona no se arrepiente, Dios afilará su espada, tensará su arco y le pondrá la cuerda. Claro que sí. A veces nosotros podemos activar una guerra con Dios innecesariamente solo por estar desoyendo su voz, empecinados en ir por una ruta que no es la ruta que Él nos ha trazado. Yo digo, leyendo esto, que Dios nos ayude a todos a poder discernir cuándo necesitamos una cuota de arrepentimiento, hombre, para evitarnos que Dios trate con nuestras vidas. Ahora bien, ¿qué es el arrepentimiento? Y esta es una pregunta que sinceramente se hace mucha gente. Quieren asegurarse
estar arrepentidos de sus males, de sus pecados, de sus grandes errores de vida y se preguntan con sinceridad exactamente en qué consiste arrepentirse. Pues creo que este programa de hoy puede ayudar a responder esto y esa es precisamente la interrogante, la pregunta. ¿Qué es el arrepentimiento? Como primera respuesta, el arrepentimiento es la convicción profunda, óigase bien, es la convicción profunda de haber pecado. Amigo, amiga, si tú le llamas error, si tú le llamas equivocación, si tú le llamas yo no sabía, si tú le llamas nadie me dijo, si tú le llamas yo no entendía, estás de cualquier modo y con cualquier actitud menos arrepentido. Porque el arrepentimiento es una convicción profunda de haber pecado. Tienes que afrontar y asumir esta palabra, este vocablo, pecado. En la Biblia, básicamente los vocablos que se utilizan en los idiomas bíblicos, básicamente lo que señalan es errar el blanco. Amigos, cada vez que no damos en el blanco, en el propósito de Dios para nuestras vidas, en los distintos escenarios, vida personal, familia, decisiones, la voluntad, etc. Cada vez que erramos el blanco, prácticamente se puede decir que estamos pecando y no podemos llamarle de otro modo al pecado. Insisto, no podemos usar términos humanos, términos psicológicos, términos sociológicos, términos filosóficos. No, tenemos que llamarle pecado. La realidad del pecado está en la Biblia de tapa a tapa, de principio a fin, y mientras uno no reconoce que algo es pecado, por muy malo que uno crea haberlo hecho, no es suficiente. Hay que llegar a un punto de llamarle pecado. Cuando tú le llamas pecado y tienes la convicción profunda de haber pecado, entonces sí, estás en la ruta correcta, estás en la ruta del arrepentimiento. Segunda respuesta, ¿qué es el arrepentimiento? Es el rechazo total al mal cometido. Rechazo total. Si todavía sigues con el sabor en la boca, si todavía sigues anhelando volver a aquello, no es verdad entonces que hay una renuncia total, no es verdad que hay un rechazo total al mal cometido. Tiene que haber una repulsión total, tiene que haber un casi vómito por el mal cometido, entonces sí estás arrepentido. Porque tienes un rechazo total a lo que hiciste, tienes un rechazo total por lo que pasó, tienes un rechazo total por lo que dijiste, aquello te enferma por dentro, aquello te amarga el alma, aquello te hace sentirte culpable y no es que culpabilidad y arrepentimiento sean lo mismo, pero a veces se requiere la culpa para que la culpa nos mueva hacia el arrepentimiento en Dios. Así es que es arrepentimiento el rechazo total al mal cometido. Si no sientes ese rechazo total, si no experimentas esa repulsión total, llámale de cualquier modo, pero no es arrepentimiento. Tercera respuesta, ¿qué es el arrepentimiento? Es reconocer haber ofendido a Dios con nuestras acciones. El principal ofendido es Dios. Y mientras tú no haces cuentas con Él y le buscas como el principal ofendido, entonces difícilmente te estarás arrepintiendo. Cuando se trata de arrepentimiento siempre viene a mi mente y siempre lo vuelvo a sacar aquí en realidades, la parábola del hijo pródigo. Él
habla consigo mismo y se dice, me levantaré e iré a mi Padre. No es me levantaré de aquí, conseguiré un trabajo, cambiaré de vida, dejaré mis amistades malas, me reformaré, volveré a los estudios. No, dice, me levantaré e iré a mi Padre. Porque él entiende que el principio del mal fue cuando se apartó de su padre y ofendió el nombre de su padre. Me levantaré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces, amigos, arrepentimiento es estar absolutamente convencido de haber ofendido a Dios con el mal cometido. Dios es el principal ofendido, Dios es herido, Dios es deshonrado con cada acto de pecado nuestro. Entonces no es que voy a hablar con mi primo y le voy a decir que sí, que me siento mal por lo que le dije. No. No es sí, bueno, voy a cambiar mi modo de ser con mi cónyuge o con mis hijos. No. Tú vas donde Dios. Tú vas a un rincón de tu vida y hablas con Dios y le dices, Dios, yo he pecado en contra tuya. Dios, yo te he ofendido. Señor, yo he deshonrado tu nombre y hoy vengo arrepentido a reconocer que he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Se dan cuenta? Arrepentimiento es reconocer haber ofendido a Dios con nuestras acciones. Y número 4, finalmente, ¿qué es el arrepentimiento? Es un deseo sincero y profundo de no volver al pecado cometido. Un deseo que lo estoy cualificando de dos maneras, sincero y profundo. Sincero en el sentido de que no es superficial, no es actuación, no es me hago el dolido para que alguien me perdone, no, es un deseo sincero. Y profundo significa desde la raíz, desde dentro tuyo, nada superficial, nada cosmético. Un deseo sincero y profundo de no volver más a ese pecado cometido. Siempre se ha dicho por parte de los expositores bíblicos de manera acertada que cuando una persona se arrepiente sinceramente, por lo general nunca vuelve a ese pecado. Solo cuando el arrepentimiento no es sincero, solo cuando el arrepentimiento es muy superficial, la persona retorna al pecado con el correr del tiempo. Pero si es sincero y si es profundo y hay ese deseo de no volver al pecado cometido, la persona entonces podemos decir que está arrepentida. Vuelvo al texto bíblico de inicio, libro de Salmos, capítulo 7 y verso 12. Si una persona no se arrepiente, note, no son dos cosas, no son tres cosas, no son cuatro cosas, una sola. Si no se arrepiente, Dios afilará su espada, tensará su arco y le pondrá en la cuerda. ¿Qué está diciendo? Dios va a disciplinar a la persona que no quiere arrepentirse y eso lo hace Dios no porque esté enojado, sino por el bien de la persona misma para arrancarla y alejarla del pecado. Entonces el tema es aquí arrepentirse, la necesidad de arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Ha sido la gran pregunta en el programa de hoy y te he dado 4 maneras de definir el arrepentimiento sincero. Número 1, arrepentimiento es la convicción profunda de haber pecado. No se llama error, no se llama equivocación, no se llama yo no sabía, no se llama nadie me dijo, no, se llama pecado. 2, arrepentimiento es el rechazo total al mal cometido. Tiene que haber un rechazo absoluto, total. 3, arrepentimiento es reconocer haber ofendido a Dios en primer lugar, con nuestras acciones malas. Si ofende a Dios, también nos ofendemos a nosotros mismos al pecar y alcanzamos a otros, pero el primero ofendido es Dios. Y número 4, arrepentimiento es un deseo sincero y profundo de no volver más al pecado cometido. Amigo, amiga, todos necesitamos pasar por esto. Todos necesitamos la experiencia
del arrepentimiento. No hay nadie que sea tan santo, tan consagrado a Dios, tan especial, que no necesite de arrepentirse. El único que no tuvo pecado fue Jesucristo. De allí hasta los hombres más santos de Dios pecaron en algún momento en su historia, en sus vidas, y tuvieron que proceder al arrepentimiento. Tú y yo no somos la excepción. Así es que si tú lo necesitas, préstale atención a lo que hemos hablado y busca sinceramente el arrepentimiento en Dios. Pues bien, amigos, de esta manera cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Necesidad de arrepentimiento. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.